estamos, hermanos, debidamente preparados para escuchar ya la palabra de Dios. Es una buena oportunidad, después de cantar y después de orar. Bueno, nuestro espíritu está anhelando alimentarse por medio de la palabra. Desde que planeamos venir a la casa de Dios, lo hacemos para cantar, para orar, pero también para escuchar con atención la palabra del Señor. Y la serie que hemos estado estudiando en estos domingos del mes de junio, pues comienza con el Salmo 121, que lo hicimos la semana pasada. La intención es poder conocer más y mejor a nuestro Dios, para que nuestra adoración sea también de una mejor manera, para poder adorar a Dios de forma correcta. Es necesario tener una correcta información acerca de quién es este Dios. Entonces, por eso la intención es conocer a Dios más a partir del libro de los Salmos, para que podamos adorarle mejor y más correctamente. El Salmo 121 de la semana pasada nos presentaba a un Dios que protege, un Dios que cuida, un Dios entonces que nos ayuda en medio de nuestros temores, en medio de nuestras aflicciones, a darnos confianza, seguridad, porque Él cuida de día y de noche a su pueblo y no da nuestro pie al resbaladero. Un Dios protector. Pero en el Salmo número 122, en esta tarde, se nos presenta a un Dios de paz. Un Dios de paz. Entonces, esta tarde vamos a procurar recordar, hablar, repasar algunas ideas claves de lo que significa la paz. ¿Por qué? Uno de los anhelos, uno de los deseos más profundos del ser humano, por encima de las satisfacciones temporales o materiales, que en algún momento pudiésemos desear, se encuentra la paz. La paz entonces es un deseo, un anhelo. Anhelamos vivir en paz, estar en paz. ¿Qué significa entonces la paz? El tema de la paz es tan importante que existen premios internacionales para los promotores de la paz en el mundo. La paz es uno de los bienes más deseados de la humanidad. Sin embargo, a pesar de que se habla mucho de la paz, se desea mucho la paz, se anhela la paz, no tenemos en ocasiones muy claro qué es la paz. ¿Vivimos en paz? ¿Estamos en paz? ¿Qué es la paz? Y la segunda pregunta es, ¿dónde conseguirla? ¿Dónde encontrar la paz? Algunas definiciones clásicas sobre paz es ausencia de inquietud, ausencia de violencia, ausencia de guerra, ausencia de conflictos. También dicen que es un estado interior exento de sentimientos negativos. Estas definiciones de paz resultan de manera positiva, pero reflejan limitantes. Porque el que una persona no experimente violencia no significa que está experimentando la más completa paz. Incluso
En el sentido individual, la búsqueda de estar exento de sentimientos negativos puede representar cierta tranquilidad, pero está lejos de el gozo. Queremos esta tarde decir, la paz perfecta solo lo encontramos en el Dios de paz. La paz perfecta solamente podemos encontrarla en un Dios de paz. Entonces, ¿cómo conseguir la paz? Y esta tarde queremos decirles, la paz es un don de Dios. La paz es un regalo de Dios. La paz es una iniciativa de Dios. Por causa del caos en que se encuentra el mundo, por causa del pecado, el mundo no puede proporcionarnos esa paz porque el mundo está convulsionado. El mundo está en un caos, en un deterioro. Por eso el mundo no puede ofrecernos la paz. La perfecta paz que solamente disfrutó Adán en el Edén, el mundo no la puede ofrecer. Adán perdió esa perfecta paz. Y por causa del pecado, entonces ahora no podemos por sí mismos disfrutar de una paz. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, declara lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El Señor, con esta declaración, marca una diferencia entre la paz de Dios y la paz temporal, circunstancial, que el mundo puede ofrecer. Hay una diferencia: la paz de Dios, la paz del mundo. Mi paz os doy. Cuando Jesús dice mi paz os doy, precisamente es cuando estamos pensando en el regalo de Dios. La paz es un don de Dios. ¿Cuál es el propósito de este regalo de Dios? ¿Por qué es que Dios toma la iniciativa de regalarnos la paz? El propósito es restaurar todas las relaciones que por causa del pecado se han roto. Estar en paz significa estar en plena armonía con Dios, en plena armonía con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con toda la obra de creación. A este regalo, a este don de Dios, no podemos acceder por nuestra propia cuenta. No podemos tampoco ganarlo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder recibir el regalo de Dios? La paz de Dios es un regalo. ¿Cómo recibir este regalo de paz? Primeramente dice el Señor Jesucristo en Romanos capítulo 5, versículo 1, palabras del apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos que la obra de Jesucristo a favor nuestro es lo que nos ha reconciliado con Dios, a partir de esta reconciliación se genera la oportunidad de reconciliarnos con todas las otras áreas de nuestra vida. Lo que queremos decir esta tarde: quien no está en paz con Dios, no puede estar en paz
con su entorno. Porque hay una paz en Dios y hay una paz temporal, pasajera, fundada en las circunstancias. Queremos entonces comenzar con esta enseñanza. Queremos nosotros animarnos unos a otros para estar en paz con Dios. Estando en paz con Dios, podemos estar en paz con todos los que están alrededor nuestro. ¿Cómo estar en paz con Dios? Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entonces ser reconciliados, necesitamos ser perdonados, necesitamos entonces creer en la obra de Jesucristo, para que de esta manera estemos en paz con Dios y luego comencemos a trabajar en las otras áreas de nuestra vida. Este don de la paz, en contraste con las propuestas de paz que el ser humano puede producir, esta paz de Dios es completa. Esta paz de Dios abarca todas las áreas del ser humano. En el Antiguo Testamento, la paz de Dios se le conoce como el Shalom. Shalom. Shalom es la palabra que más se acerca a enumerar las bendiciones de la paz. Shalom sí es una palabra que ya habíamos escuchado. Shalom es paz. ¿Qué implica el Shalom de Dios? Implica, número 1, reconciliación con Dios. Número 2, integridad, bienestar, salud, prosperidad. Número 3, una condición del alma y de la mente que incentiva el desarrollo de facultades y capacidades. El estado de bienestar se experimenta tanto en el interior como en el exterior del ser. El Shalom es una relación próspera entre dos personas y con la comunidad, incluyendo todas las obras de creación. Es reconciliar, restaurar, armonizar. Esto es el Shalom, la paz de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la paz de Dios sobrepasa cualquier definición que el mundo nos pueda ofrecer? La paz de Dios, armonía, reconciliación, restauración, bienestar, prosperidad. Y el Shalom de Dios es una relación de reconciliación y de restauración con Él. Pero al tener el Shalom de Dios, podemos a su vez también relacionarnos en paz con los que están con nosotros. La paz de Dios es una paz distinta a la que el mundo ofrece. La paz de Dios no tiene daños colaterales. La paz de Dios nos permite andar y vivir confiados y sin temor por el mundo, sabiendo que al estar en la paz de Dios tenemos una garantía eterna que esa paz nunca nos podrá ser arrebatada. La paz es un don de Dios. La paz es el Shalom perfecto de Dios. Entonces, cabe preguntar esta tarde si estamos en paz. Y recordemos que la primera área donde tenemos que trabajar es en la paz con Dios. Porque todo lo demás se funda tan solamente en ideologías y en política y tantos elementos, pero meramente terrenales. La paz de Dios es diferente a la paz que el mundo puede ofrecer. Lleguemos ahora a la parte activa
lo que nos corresponde realizar en esta parte de la paz. ¿Cómo seguir la paz? ¿Cómo mantener la paz? Primero ya dijimos, la paz es el shalom de Dios y la paz es un don de Dios. ¿Estamos de acuerdo allí? Ahora que ya estoy en paz con Dios, ¿cómo mantenerme en esa paz? ¿Cómo darle seguimiento a la paz de Dios? Porque es algo que recibimos, pero también es algo en lo que somos llamados a trabajar. Bienaventurados los pacificadores. Mientras esté de vuestra parte, estar en paz con los demás. En este caso, entonces, es cuando se nos invita, por ejemplo, el Salmo 34, versículo 14 dice: apártate del mal, haz el bien, busca la paz. Y sigue. Sin perder de vista que es la paz con Dios la que nos posibilita para que la paz llegue a las otras áreas de nuestra vida. El punto de partida es estar en paz con Dios. Luego, mantener, avanzar y trabajar en las otras áreas de nuestra vida. El Salmo 122, que es el que nos ocupa esta tarde, nos presenta al menos 3 elementos para mantener la paz. Número 1, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. La fuente de nuestra paz es Jehová, es Dios. Mantener la comunión con Él es permanecer dentro de la paz que Él mismo nos ha otorgado. La participación litúrgica, la participación de alabanza y adoración en su casa es uno de los elementos de cómo tener comunión con Él. Y es uno de los elementos que nos ayuda a mantener la paz con el Señor. Es interesante esta idea en relación con la casa de Dios, con el culto, con la alabanza, con la adoración. ¿Qué significa estar en la casa de Dios? En ocasiones estar en la casa de Dios es una carga, una obligación, una rutina, una tradición, una costumbre, un escape, o algunos lo consideran como una opción del día domingo. Estar en la casa de Dios es estar en la paz de Dios. Estar en la casa de Dios es mantenernos en la paz con el Señor, porque mantenemos la comunión con Él. Venimos para que la paz con Dios pueda fructificar. La actitud con la que venimos a la casa de Dios determina el compromiso que tenemos con el Señor. Yo me alegré con los que me decían. ¿Quiénes son los que dicen vamos a la casa de Dios? Los creyentes, los que están en paz con Dios, los que quieren mantener esa paz con el Señor. Desde luego hay quienes no se alegran por estar en la casa de Dios, porque no están en paz con Dios. Mire qué interesante cómo la palabra nos va planteando las oportunidades, los privilegios, el honor, la bendición, la delicia de estar en la casa de Dios. Es una oportunidad para mantener la paz, la intimidad, la comunión, la relación con nuestro Dios. En el Antiguo Testamento se nos expresa el anhelo, el deseo, la delicia de estar en la casa de Dios, aun y cuando no se había completado. la revelación del Evangelio, porque no había llegado Jesucristo.
en persona. ¿Cuánto más no debe a nosotros deleitarnos estar en la casa de Dios y estar en paz con el Señor después de conocer la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros? En el Antiguo Testamento estaban visualizando la llegada del Mesías, la llegada del Salvador. Y había un anhelo, una alegría, una delicia por estar en paz con Dios. En el Nuevo Testamento ahora nosotros vemos cómo Cristo hizo su obra perfecta en la cruz del Calvario. Cómo fue que murió y resucitó por amor de nosotros. Hoy tenemos que deleitarnos y estar en paz con el Señor. Yo me alegré con los que me decían, vamos a estar en paz con el Señor. Vamos a mantener la paz con el Señor. Vamos a fomentar la paz con Dios, el shalom. Si usted tiene una buena relación con Dios, anhela estar con Dios. Si no lo tiene, bueno, Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay caminos para estar en paz con el Señor. 2. Otro elemento que nos ayuda para mantener la paz. El Salmo 122 dice, el versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿A qué nos referimos cuando estamos diciendo pedir? Es la oración. Pedir es orar, solicitar. La palabra en hebreo que se emplea para pedir es sha'al. Sha'al. ¿Sabe que de ahí viene el nombre Shaul? Porque Shaul es pedido. Bueno, el Salmo 122 nos proporciona la oración como elemento que nos coloca en la presencia de Dios. La oración refleja un entorno más amplio de nuestra espiritualidad, de manera que no solamente es orar por la paz, sino mantener una actitud de vida de oración, de manera que en todo momento estemos pidiendo, intercediendo, solicitando por causa del pueblo la paz para el pueblo. Es una preocupación por el bienestar del pueblo. Es una intercesión de manera permanente. Pedir por la paz. ¿Cuándo? En todo momento. Cada día. Mantener la paz. Seguir la paz con Dios. Es mantener la comunión con Él. En el Salmo 122 dice, podemos mantener la comunión con Él en la casa de Dios. 2. Por medio de la oración. Y número 3. La paz, hermanos, no se puede experimentar de manera aislada. O pedirla solamente para mi persona. La paz se vive y se disfruta en relación con los otros, con los que están a nuestro alrededor. La paz se pide y se disfruta en relación con mi familia, en mi hogar, con mis compañeros de trabajo, con todos los que están a mi alrededor. Por eso dice aquí la palabra de nuestro Dios, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. 3 elementos entonces que nos ayudan a mantenernos en la paz que Dios nos ha regalado. Casa de Dios, oración y el compañerismo, la solidaridad.
el pueblo de Dios estaba llamado a ser un propiciador de la paz. Y al realizarlo no solo somos bendición para otros, sino que también nosotros somos bendecidos. Bienaventurados los que buscan la paz. Bienaventurados los que construyen la paz de Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quiero dejar más en nuestra mente 5 elementos como conclusión. Conocer al Dios de paz es conocer la manera en cómo esa paz se puede vivir a diario. Primero, estar en paz con Dios es obedecer sus mandatos. Dice el Salmo 119, versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mire qué interesante. Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que obedecen, los que guardan tus mandamientos. Desobedecer el consejo de Dios, andar por este mundo sin tomar seriamente el consejo de Dios, estaríamos en contra de la paz de Dios. Entonces la desobediencia es un factor que no propicia estar en paz con Dios. Hay muchas ocasiones que conocemos y sabemos cómo obedecer a Dios, pero preferimos andar en la desobediencia. Y mientras andemos en desobediencia estaremos sin paz. Y si no tenemos esa paz con Dios, no podremos tener paz con nadie más de los que estén cerca de nosotros. La obediencia, entonces, es un requisito para estar en paz. La obediencia nos lleva a vivir una vida en conformidad con el plan y con la voluntad de nuestro Dios. Considera al íntegro, dice la Biblia, y mira al justo, hay un final dichoso para el hombre de paz, para el hombre de bienestar, para el hombre que cuenta con el shalom de nuestro Dios. Estar en paz con Dios es estar en la obediencia al Señor. Estar en paz con Dios es reflejar una vida en conformidad con la voluntad del Señor. En consecuencia, quien está en paz con Dios vive confiado en el Señor. Vive con seguridad, vive sin temores. Se va relacionando el 121 con el 122. Hay un versículo que creo que todos conocemos y que en ocasiones lo asociamos con la oración de nuestros niños. El Salmo 4:8. En este contexto que estamos analizando, tiene mucha información. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Estar en paz con Dios es vivir confiado. En algunas ocasiones se ha convertido este texto en una oración infantil para ir a dormir. Sin embargo, este texto encierra una verdad más profunda de cada día del creyente. Lo que sí deberíamos destacar es la confianza que tiene el niño al ir a dormir y descansar, porque sus padres tienen cuidado de él y él descansa. Es esa misma confianza, esa misma seguridad que todo aquel que cree en Dios tiene esa paz, y en medio de las tormentas de la vida vive confiado porque sabe que Dios cuida de su vida. La paz con Dios produce confianza. Entonces la integridad, el temor, la ansiedad y todas esas preocupaciones de la vida cotidiana, ¿dónde podremos nosotros resolverlas?
Dios en el shalom. La paz con Dios nos regala su confianza. La paz de Dios es nuestro bienestar. Ahora sí, es nuestra tranquilidad. El Salmo 37:11 dice: los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Quiero animarles esta tarde a pensar que la bendición de Dios no tan solamente es de carácter espiritual. La paz de Dios se exterioriza en bendiciones tangibles para su pueblo. Y la paz de Dios es una bendición, no solamente a futuro. La paz de Dios es una bendición para comenzarlo a disfrutar desde el presente. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El propósito del Señor no tan solamente es propiciarnos paz para la eternidad. El propósito del Señor es que vivamos en paz ahora, en este mundo. El catecismo de Heidelberg dice: nuestro consuelo es que ahora, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro Salvador Jesucristo. Desde ahora y hasta la eternidad podemos gozar de la paz de Dios. Que el Dios de paz esté en nuestros corazones, en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestro trabajo y en todo lugar donde nos encontremos. Si no estamos en paz con alguien que está a nuestro alrededor, tenemos que buscar primero estar en paz con Dios, reconciliarnos con Dios, armonizar con el consejo de Dios, y después de estar en paz con Dios, también debemos procurar la paz con los que están en derredor nuestro, porque de ahí se derivan las bendiciones de confianza, de bienestar, de gozo, de prosperidad y de todas las bendiciones espirituales. Les animo para que permanezcamos en la paz de Dios, para que sigamos el consejo de este Dios de paz, para que vivamos reconciliados con Dios. Vivir en la paz del Señor nos brinda consuelo en esta vida y en la vida venidera. Y contamos con Él en todo momento. Él cuidará de nosotros. ¿Qué es la paz? ¿Acaso el vivir en un estado de tranquilidad porque no tenemos problemas? ¿Es tener siempre buena salud, trabajo y suficiente diversión? No. La paz tiene que ver más bien con nuestra persona, con nuestra situación espiritual, con nuestra confianza y con la reconciliación con el Señor. La paz en el sentido bíblico es el bienestar total que resulta de vivir en conformidad con los mandamientos de Dios y entrar y disfrutar una categoría ideal de la existencia humana en cada una de las áreas de nuestra vida. La paz que el mundo ofrece se basa en las circunstancias. Si me enfermo, si pierdo el trabajo, si se descompone mi auto, pierdo la paz. Pero es una paz muy peligrosa e insegura, que al fin no satisface nuestro corazón. La paz de Dios no se basa en las circunstancias, sino que tiene que ver con la reconciliación con Él. Y de esta manera podemos disfrutar el cumplimiento del propósito final de nuestra existencia. La paz entonces es el bienestar de cada creyente en su relación con Dios, con los que están a su alrededor y con todos los demás. Concluyo con esta ilustración. Imagínense un huracán tremendo rugiendo sobre el océano. En la superficie, los vientos violentos azotan el agua y crean gigantescas olas y caos total. Sin embargo,
Algunos metros de profundidad, las aguas son claras y calmadas. Los peces viven allí sin conciencia de la tremenda destrucción sobre sus cabezas. Donde hay profundidad, hay paz. En la vida cristiana, donde hay profundidad en Dios, ahí hay paz. Suceda lo que suceda en nuestro alrededor. Podemos decir, yo me alegro cuando se me dice, vamos a fomentar la paz. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén.